Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique y bueno, a mí me operaron por una hernia discal L5S1 y les quiero compartir mi historia. Ok, bueno, les cuento un poco de mi historia. Como tal, no recuerdo el momento exacto en el que me haya salido esta hernia discal en la columna, pero sí recuerdo que cuando tenía aproximadamente entre 20 y 23 años jugaba mucho fútbol, corría mucho, hacía mucho deporte en general y en algunas ocasiones tuve bastantes caídas fuertes. Recuerdo que donde yo jugaba fútbol era una canchita de parque, una cancha de concreto y en varias ocasiones me caía sentado o caía pues de espaldas. Probablemente por ahí se pudo haber generado este tema de la hernia. Nunca tuve ningún problema grave, por así decirlo. Básicamente era un poco de dolor lumbar y listo. Hasta que como por ahí de los 24 años empecé a tener dolor de ciática, que es pues bueno, sobre todo en la pierna izquierda, más específicamente, era este dolor del famoso nervio ciático que no te deja estirar la pierna, etcétera. De alguna manera no era tampoco un dolor tan grave, tan invalidante, y seguí con mi vida. Como por ahí de los 25, 26 años tuve como que una primera crisis de dolor o un episodio de dolor muy fuerte en el cual un día simplemente no me podía levantar de la cama, me levantaba y cualquier movimiento que hiciera me daba mucho dolor en la zona lumbar y muchísimo dolor en la pierna izquierda. La pierna izquierda fue la que más en la que resentí todo este problema, ¿no? En ese momento acudí con un traumatólogo. En la ciudad en la que vivía no había un especialista como tal y acudí con un traumatólogo, perdón, y este me recetó pues unos desinflamatorios, etcétera, unas sesiones de fisioterapia y me mandó a hacer una resonancia magnética, la cual no me la pude hacer en su momento porque en mi ciudad no había una clínica que hiciera ese estudio. Pero al paso de los 4 o 5 días se me quitó por completo y volví a hacer mi vida normal. Entonces, en ese aspecto, pues no le di seguimiento, básicamente. Así pasó y todo, seguía con el dolor lumbar y con el dolor de ciática algo leve, hasta que hace poco, a principios de 2020, ya con 27 años, tuve otro episodio de dolor muy fuerte. Este episodio fue más específico porque tuve dos problemas. Primero, aumenté de peso, subí un poco de peso a principios de año y posterior a eso, cuando empezó el tema de la pandemia, en el trabajo tuve que realizar unos movimientos de equipos de cómputo pesados. No tenía apoyo en ese momento, entonces me tuve que poner a cargar básicamente estos equipos y no tuve ningún problema, pero nuevamente a los 2 o 3 días ya no me podía ni parar de la cama, tuve muchísimo dolor y nuevamente este episodio de dolor. Yo pensé que este episodio de dolor o esta crisis, como la vez pasada, se me iba a quitar solita, se me iba a quitar, se iba a desaparecer al paso de los días, pero no fue así. No fue así, pasaron 2 semanas, 3 semanas, pasó un mes y no se me quitaba el dolor, incluso era más intenso. Ya no podía caminar, básicamente. Ya vivía yo en Ciudad de México, tuve la oportunidad de ir con otro especialista. Sin embargo, yo no estaba muy informado acerca de este tema. Acudí de nuevo con un traumatólogo o ortopedista por el tema de la pandemia y por otras situaciones. No me querían operar. El hospital en ese momento estaba pues, a tope. Estábamos empezando este tema de la pandemia. Fue por ahí de marzo o abril de 2020. Y bueno, básicamente me tuve que volver a esperar. Sin embargo, empecé a buscar mucha información, investigar por internet, en YouTube encontré videos que me ayudaron mucho. Es un motivo por el cual estoy haciendo este video también, por si estás en una situación similar. Espero que mi testimonio te pueda ayudar de alguna manera. Y bueno, de lo que investigué, pude darme cuenta que el especialista indicado para este problema es un neurocirujano. Entonces acudí con un neurocirujano, ya tenía yo mis análisis, mi resonancia magnética y unos rayos X, unas radiografías. Y el diagnóstico del neurocirujano fue muy rápido, muy claro y conciso. Tienes dos hernias discales, L4, L5 y L5S1. Por la sintomatología que me estás comentando, que ya llevas un mes con el dolor y ya has intentado esto, en mi opinión ya solamente funcionaría una cirugía. En ese momento, pues yo estaba bastante nervioso porque mi intención no era operarme, yo nunca me había operado en mi vida. Y cuando me dice esto el doctor, pues sí me saqué un poco de onda. Sin embargo, bueno, lo estuve pensando, lo estuve meditando mucho y decidí hacerlo, decidí operarme. La cirugía fue una microdisectomía,
Por cuestiones de mi seguro médico, solamente me operé una hernia, que fue la L5S1, y además por recomendación del doctor, él me dijo que esta hernia era la que estaba comprimiendo mi nervio ciático por completo. Olvidé mencionar, después de esta segunda crisis de dolor, tuve un nuevo dolor que nunca me había dado. El dolor era que cuando yo hacía este movimiento de agachar la cabeza, me dolía mucho la zona lumbar. Entonces el doctor me explicaba que mi nervio o mis raíces nerviosas estaban tan comprimidas por la hernia que al momento de yo hacer estos movimientos, pues como que las jalaba, ¿no? Y ese era el dolor, tanto de la ciática como de la nuca. Decidí operarme también con este doctor porque este doctor me dio muchísima confianza. Él me dijo, la operación es muy sencilla, no es de mínima invasión. Hay una operación que es de mínima invasión, pero no, en mi caso no fui apto, porque no recuerdo por qué, o sea, tal vez por el tamaño de la hernia, no lo sé. Pero de todas maneras, mi cirugía fue una cirugía muy pequeña. Mi cicatriz quedó de 3 centímetros y se llevó a cabo en 2 horas, creo. Y bueno, el doctor me dio un muy buen panorama al decirme que mi recuperación iba a ser demasiado rápida. A diferencia del primer doctor que visité, que su técnica era diferente, su operación iba a ser mucho más grande, la recuperación iba a ser casi de meses. Entonces, no me podía yo permitir eso. Este doctor me dio muchísima confianza, y decidí operarme con él. Y sí, me operé, solamente me operó la L5S1, la L4L5 no la tocamos y jamás me ha dado ningún problema. Entonces ahí la tengo, pero es mínima. Entonces creo que incluso me dice mi doctor y mi terapeuta, si no te da dolor, puedes vivir con ella toda tu vida y te recomiendo que ni siquiera pienses en ella. Entonces, bueno, me operé, afortunadamente todo salió muy bien y posterior a ello vino la parte de la recuperación. Me operaron un viernes y me dieron de alta un domingo al mediodía, o sea, básicamente es sencilla y la operación duró como de 2 a 3 horas. Yo me fui caminando por mi propia cuenta, me fui en un taxi, llegué a mi casa y me acosté. La primera semana sí fue como que casi el 100% de mi tiempo acostado en la cama. A la segunda semana ya el doctor me dijo, empieza a caminar un poco a tolerancia, o sea, si sientes algo de dolor, te vuelves a acostar. Y eso fue aproximadamente el primer mes, caminar un poquito a tolerancia, estar acostado y no me podía sentar mucho tiempo. Después de estar sentado 20 minutos, de 20 a 30 minutos, me empezaba a doler mucho la zona lumbar e incluso también la pierna. Cuando tú sales de la cirugía y estás en las primeras semanas o en los primeros meses de recuperación, vas a sentir incluso los mismos dolores o hasta más, pero no te asustes. Esto es normal debido a la manipulación que se hizo en el nervio pues en la columna, en las vértebras como tal. Poco a poco va disminuyendo. Casi al tercer mes, había pasado 2 meses y medio de mi cirugía, ya el doctor me autorizó a empezar a hacer fisioterapias. Y las fisioterapias me ayudaron muchísimo, muchísimo. En ese tiempo que estuve en la cama, solo en cama, subí más de peso. La desesperación, la ansiedad era terrible y pues bueno, fue muy feo. Cuando empecé a hacer las fisioterapias todo cambió para bien. Me empecé a sentir mejor. Me di cuenta que cuando hacía ejercicio me iban los dolores, desaparecían algunos de los dolores. Y en general, anímicamente me empecé a sentir mejor. Al día de hoy no he terminado mis fisioterapias. Son 30 sesiones que tengo programadas, por así decirlo, y actualmente voy en la sesión número 28. Pero les quiero contar que en mi caso, al día de hoy, tengo 5 meses y medio después de la cirugía. Casi les puedo decir que llevo mi vida normal. eh, Hago bicicleta, puedo cargar un poquito, evito hacerlo, obviamente, pero si hay la necesidad, lo puedo hacer. Puedo estar sentado trabajando, me compré una silla ergonómica también para trabajar, ahorita con el home office y todo eso es muy importante, me ayudó mucho. Y sobre todo me siento muy bien anímicamente. Después de eso, el doctor me recomendó muchísimo bajar de peso, lo he estado haciendo, he bajado de peso a comparación de a cómo estaba antes de la cirugía. Y bueno, me siento muy, muy bien. Obviamente a veces siento algunos dolorcitos y hay cosas que evito hacer. Lo que todavía no puedo hacer es correr. Algunas personas dicen que ya no se puede correr después de la cirugía. Sin embargo, por los comentarios de mi doctor y mi terapeuta, es muy probable que yo sí lo pueda hacer porque al parecer he evolucionado muy bien en cuanto a mi recuperación y todo esto. Aún no lo hago, pero no me urge, no me obsesiona, pero pretendo hacerlo en algún momento en el futuro cercano.
Y bueno, básicamente les quería compartir esto porque antes de hacer la cirugía yo estuve viendo muchos videos, estuve investigando mucha información en internet y hay muchas dudas como todo. Y eso sí, todos los casos son diferentes. Hay personas que les operan dos hernias y su recuperación es más tardada, personas a las que le ponen tornillos, personas a las que igual las operan de la misma hernia que a mí y se recuperan más rápido. Eso sí, todos los cuerpos y los casos son diferentes, pero en general hay ciertas recomendaciones y ciertas experiencias que creo que podemos compartir. Si el video les gusta, les parece interesante o se sienten identificados, tienen alguna duda, están pasando por algo similar, con toda confianza déjenme un comentario. Yo con gusto se los respondo de acuerdo a mi experiencia. Posteriormente, si les gusta, también puedo estar compartiéndoles algunos de los ejercicios que he aprendido en mis sesiones de fisioterapia. Eso también es un punto muy importante antes de cerrar el video. Con la fisioterapia uno aprende muchísimo, aprende mucho en cuanto a higiene postural, cómo agacharse, cómo dormir, cómo levantarse. Y estas cuestiones son cosas que no solo los operados de columna debemos hacer. En teoría las deberían hacer todas las personas, pero bueno, no tenemos esa costumbre, ¿no? Sin embargo, una persona que ya está operada de la columna se debe cuidar más y en general lo debe hacer para toda su vida. Yo lo veo de esta manera, la operación te cambia la vida, es seguro, es definitivo, pero veámoslo de esta manera, que este cambio sea positivo. Yo lo veo positivo porque si tal vez no me hubiera pasado esto, yo no me hubiera concientizado acerca de mi peso, acerca de las malas posturas, acerca de las malas prácticas que estuve realizando. Entonces, ahora que me pasó esto, se puede decir lamentablemente o afortunadamente, podría decirse, he aprendido muchísimo, tengo una nueva mentalidad. No es como de que, voy a bajar de peso y ya quedó. No, o sea, realmente tengo pensado hacerlo durante toda mi vida, cuidarme toda mi vida, seguir estos consejos y estas cosas que he aprendido en las terapias, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Entonces, si estás pasando por algo similar, pues yo te recomiendo que hables con tu doctor, con tu terapeuta y créeme que vale la pena. Vale la pena. Hay unos casos en los que no vale la pena operarse. Eso también tienes que verlo con tu doctor. Si tal vez tienes miedo y el doctor te quiere operar, pues busca una segunda opción. Como te digo, yo en su momento la primera opción que busqué me daba un panorama bastante negativo. Afortunadamente después me encontré a este otro doctor y bueno, todo ha salido a como él me lo ha dicho. Eso sí, hay que seguir al pie de la letra las indicaciones del doctor y del terapeuta. Y bueno, créeme que vale la pena. Todo es por tener una mejor calidad de vida al final de cuentas. Y bueno, te repito, si estás interesado en alguna pregunta o algo que me haya faltado decir en esta experiencia, con toda confianza, escríbeme. Y también voy a dejar mis redes sociales por si tienen alguna duda. Y yo con mucho gusto voy a contestar todas las que pueda y las que sepa. Y si no, pues las investigamos, ¿vale? Entonces, muchas gracias por ver el video. Si has llegado hasta aquí, te agradezco muchísimo. Este es el primero o segundo video que hago tipo vlog. Espero pues hacer más en el futuro. Claro que también si les parecen interesantes, pues bueno, por aquí andaremos. Si estás pasando por una situación similar, espero que te recuperes pronto, que te recuperes de lo mejor posible y vamos a echarle ganas todos juntos, ¿eh? Mucho ánimo y hasta la próxima.